El Señor me les bendiga a todos. ¿Estamos despiertos o no? Abra su Biblia, libro de Hebreos, capítulo 10. Libro de Hebreos, capítulo 10. Versículo 37. Hemos venido estudiando todo este tiempo y ya vamos a finalizar. Nos faltan 2 capítulos. Estamos tratando de abarcar un capítulo por enseñanza. Pero entre más usted lee, usted va a comprender mejor. Y sé que tiene el Señor mucho que decirnos cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 37. ¿Ya lo encontró? Bueno, me va a ayudar y vamos a leer la palabra del Señor. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Versículo 38, como dice, todavía no está muy mascado. Mas el justo vamos a ir calentando la garganta. Mas el justo vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Recuerde que el domingo pasado hablábamos del peligro de no retroceder. El peligro de retroceder. Y que no estamos llamados a retroceder. Y finalizábamos con este texto, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Dígalo fuerte, a ver. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. A ver, ustedes solo 1, 2, 3. Pero sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros, ¿cuántos se suman a ese nosotros? Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿De cuáles somos nosotros? ¿De cuáles? De los que tienen ¿qué? De los que tienen fe. ¿Para qué es esa fe? Preservación del alma. ¿Cuántos tienen fe en el sacrificio de Cristo para salvación del alma? Dígame amén. Entonces nosotros no somos de los que retroceden. ¿Qué pasa cuando usted retrocede? Se pierde para perdición. Nosotros somos de los que tienen ¿qué? Fe. ¿Y esa fe para qué es esa fe? Para preservación del alma. Y recuerde que el 38 dice, mas el justo vivirá. ¿Por qué vive el justo? Por fe. Entonces Hebreos capítulo 11, y si pasamos a capítulo 11, nos va a hablar de los héroes de la fe. Hay una galería de los héroes de la fe. Y vamos a mirar la fe en diferentes facetas. Y cómo la fe nos debe ayudar en cualquier faceta de nuestra vida. Yo espero que ninguno de nosotros se quede sin identificarse con alguno de estos héroes de la fe. Hebreos 11:1, ¿ya está ahí? Es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Y qué más? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho
de lo que no se veía. Parta por ahí. Vamos a ir meditando, no cierre su Biblia, quédese allí. ¿Qué es la fe según este texto? Tener la certeza de que estoy ¿qué? Tener certeza de lo que, de lo que espero. Tener una convicción de lo que no se ve. Es como un título de propiedad que a usted le entregan y le dice: usted es dueño de esta hacienda, usted es dueño de esta casa. Y entonces usted tiene ahí un título de propiedad. Y usted sabe que aunque todavía no ha llegado a tomar posesión, esa casa, ese terreno es suyo porque tiene un título de propiedad. Eso es la fe, un título de propiedad. Algo que usted espera, que está convencido que es suyo. Y nos dice el escritor Hebreos que por ella alcanzaron los antiguos. ¿Qué fue lo que alcanzaron delante de Dios? ¿Qué alcanzaron? Dígamelo fuerte. Buen testimonio. Los antiguos alcanzaron buen testimonio a través de la fe. Entonces, si los antiguos alcanzaron buen testimonio a través de la fe, ¿será que nosotros no podemos alcanzar buen testimonio por la fe? Pues claro que sí. ¿Qué sigue diciendo el texto bíblico? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de ¿quién? O sea, el universo que hoy tenemos se sostiene y fue creado por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, nos está introduciendo y nos está diciendo: ojo, no es por lo que ves. No es por lo que ves. Porque usted y yo muchas veces nos preocupamos porque no vemos. Porque no vemos la solución. Porque no vemos que inmediatamente que oramos, enseguida suceden las cosas. A veces suceden inmediatamente, a veces suceden antes que pidamos. Pero aquí la fe es una fe que nos lleva más allá, que no se puede entender solamente por la vista física. Que si usted se pone a mirar y a contemplar solamente lo físico, usted no va a alcanzar buen testimonio. Usted se va a desanimar, usted va a volver atrás, usted se va a dejar influenciar por el medio ambiente y no va a poder avanzar en su carrera de fe. Aquí la fe no es por lo que vemos, porque el escritor nos dice: miren, saben que lo que nosotros hoy vemos fue hecho precisamente ¿de qué? De lo que no se veía. ¿Y sabe por qué fue hecho? ¿Por qué fue hecho? Por la palabra de Dios. Así que si Dios te da una promesa, no se te ocurra dudar de las promesas de Dios porque usted esté pasando por un mal momento, porque usted puede estar pasando por un mal momento, estar desanimado, estar enfermo, pero eso no es obstáculo para que Dios cumpla su promesa y su palabra en tu vida. Amén. No se te ocurra dudar de las promesas de Dios. No se te ocurra retroceder porque no has visto tal vez hasta ahora. Y entonces entra la galería de los héroes de la fe. Y el primero que aparece, ¿quién es? Versículo 4. Por la fe Abel, ¿qué fue lo que hizo Abel? Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó, ¿qué alcanzó? Testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de qué. Y muerto, aún habla por ello. Por ello. Ofrendas que hablan. Primer personaje que alcanzó buen testimonio fue ¿quién? Segundo personaje. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué logró? ¿Qué fue lo que logró Enoc?
buen qué, testimonio. Entonces, ahora usted va a notar en este texto que los héroes de la fe fueron medidos al final de su vida por el testimonio que dieron. Porque tu fe tiene que testificar, debe hablar por ti. De hecho, Santiago dice que la fe sin obra es ¿qué? Es muerta. Entonces, por la fe Abel ofreció una ofrenda y agradó a Dios. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y el versículo 6, léamelo por favor fuerte usted. ¿Queremos agradar a Dios? ¿Qué hay que tener para agradarle? Fe. Y primero debes creer que Dios existe. La Biblia no trata de probar la existencia de Dios. La Biblia da por sentado que Dios existe y punto. Y yo debo creer que Dios existe. Y debo creer que cuando clamo a Él, Él está escuchándome. Él va a recompensar, Él va a contestar. Nosotros debemos creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Sigue ahí hablando de la fe. Ahora otro personaje, versículo 7. ¿Quién nos habla? Noé. ¿Qué hizo Noé por la fe? Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, en estos personajes bíblicos que tenemos acá, encontramos unas características. Todos alcanzaron buen ¿qué? Buen testimonio. Entonces, la fe afecta nuestras facultades básicas, como adorar, caminar y trabajar. Repito, la fe afecta nuestras facultades básicas, como adorar, caminar y trabajar. ¿Cuáles son esos ejemplos bíblicos? En la adoración, ¿quién adoró con fe y agradó a Dios? ¿Quién? Abel, muy bien. ¿Quién caminó con Dios? Enoc caminó con Dios. O sea, es una fe de intimidad. Escucha, Enoc no buscó milagros, buscó a Dios. Y su galardón fue una comunión ininterrumpida. Se me pegó. Perdón. Lo voy a leer para que se ininterrumpida. O sea, todos los días Enoc salía a encontrarse con Dios. Enoc tenía comunión con Dios. Y él salía y caminaba con Dios. Y un día Dios le dijo: quiero que camines conmigo. Quiero que vayamos más allá. Y dice que fue traspuesto, o sea, no murió, sino que se fue con el Señor. ¿Cuál fue el testimonio de este hombre? Que caminó con Dios, caminó en intimidad, que buscó a Dios y nunca cortó su relación con Dios. ¿Podemos adorar por fe y agradar a Dios? ¿Podemos caminar con Dios? Pregunto, ¿podemos caminar con Dios? Significa que caminamos con Dios aquí, cuando estamos adorando juntos, pero cuando salimos, ¿caminamos con Dios? ¿Sí o no? ¿O Dios se queda aquí? Chao Dios, nos vemos el otro domingo. En todo el tiempo hay que caminar. Y ahora, ¿usted trabaja con Dios? ¿Cuántos trabajan con Dios? ¿Cuántos se llevan a Dios al trabajo? No hay muchos amenes, pero ¿se llevan a Dios al trabajo o no? Usted me dice: no, pastor, si usted conociera el ambiente donde estoy. Miren lo que dice de Noé. Noé, él
hizo un trabajo en obediencia. La fe actúa con un temor reverente. Noé construyó un arca cuando no había llovido, porque la fe obedece la advertencia divina. Cuando Dios nos advierte algo y nos dice que hagamos algo, es porque Él tiene preparado y quiere librarnos, guardarnos de algo, quiere bendecirnos. Cuando Dios te dice que te levantes a hacer algo, usted actúa no por lo que usted lo está viendo. Vamos a dar un ejemplo. Que el Señor le diga, levántate a orar. Porque o levántate y sal de tu casa y ora en el patio, qué sé yo. Y usted dice, Señor, a esta hora orar en el patio. Yo no veo razón como para levantarme en el patio. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Pero usted dice, bueno, yo no entiendo, yo no sé. Y usted salió al patio. Resulta que mientras está orando, viene un temblor. Brrr, y lo que había en el lugar donde usted estaba ahí durmiendo se cayó. Y usted dice, gracias a Dios que obedecí, porque si no me cae eso a mí, me hace un daño. ¿Me doy a entender? Usted no estaba viendo. A usted no le habían dicho, no le dijeron ni siquiera que iba a pasar. Pero como usted obedeció al Señor, usted fue librado. ¿Por la qué? Por la fe, por la obediencia. Eso le pasó a Noé. Noé construyó un arca cuando ni siquiera llovía. ¿Y por qué construyes un barco, Noé? Porque va a llover. ¿Cuándo se ha visto eso en la vida, que ha llovido en este mundo? Y era cuestionado. Y comenzó a construir. Fue advertido sin ver. El problema de nosotros es que Dios nos advierte cosas, pero como no estamos viendo en el momento, no le prestamos atención. Pero cuando estamos viendo, hermano, entonces queremos hacer todas las oraciones que no hemos hecho en toda la vida. Queremos arrodillarnos como nunca nos hemos arrodillado. Queremos llorarle a Dios como nunca le hemos llorado. Queremos hacer todos los ayunos y colocamos a todo el mundo que ore por nosotros, que ore, que ore, que ore, porque estamos desesperados, porque estamos viendo algo. Pero cuando Dios te advierte, pero cuando Dios te dice levántate a orar, ay no, ahora no. Estoy muy ocupado, Señor. No tengo tiempo. Cositas así, ese es un ejemplo. Pero ¿qué hizo Noé cuando fue advertido? Viene un diluvio, necesitas construir un arca. ¿Qué hizo Noé? Obedeció. Entonces, estos tres hombres, Abel, Noé y Enoc, adoraron, caminaron y trabajaron con Dios. Adorar, caminar y trabajar con Dios. Diga conmigo, debo adorar, debo caminar y debo trabajar con Dios. O sea, en obediencia a Dios. Estamos llamando a este mes, el mes de febrero, a orar y ayunar. Desde mañana comienza. ¿Cuántos días de ayuno vamos a hacer? 21 días de ayuno. La iglesia está llamada. La iglesia está advertida que es tiempo, Dios nos está dando un tiempo propicio para acercarnos, para buscarle. Pero también estamos llamados a reunirnos en las casas a orar. Escuche, esto no es un programa de la iglesia. Esto es algo que Dios ha colocado para que hagamos como iglesia. Creo que es un llamado de Dios. El año pasado en diciembre convidé al pastor Jesús y le dije, vamos a orar. Siento una necesidad de apartarme para orar y ayunar. Y nos fuimos 3 días fuera de la ciudad a ayunar 3 días. Y bueno, yo pensé que iba a orar por mí, pero créanme que todos esos 3 días fue un tiempo de clamor por la iglesia, por la iglesia. Fueron 3 días batallando espiritualmente por situaciones que el Señor nos iba mostrando cada día. Y en ese tiempo el Señor nos inquietó a que convocáramos a la iglesia a orar en cada casa.
que cada uno orara por su familia, oráramos por nosotros como iglesia, pero que también oráramos por esta ciudad. No es un programa que hacemos anual, es un llamado del Señor. Él no me dijo que el que no lo hiciera le iba a dar dolor de estómago, no me dijo eso. Él no me dijo que venía un terremoto, no me dijo eso. Pero cuando Dios nos pide hacer algo, es porque Él quiere prepararnos, es porque Él quiere fortalecernos. Si Él me dice, ora por tu casa, ora por la iglesia, ora por esta ciudad, es porque hay un plan de Dios. Hay una advertencia del Señor. ¿Cuántos creen que Dios todavía habla en este tiempo? Entonces, no lo tome como una opción. No diga, ay, a mí ese programita que están anunciando a mí no me gusta, yo no tengo tiempo para eso. Usted, bueno, usted lo puede decir, pero si usted actúa en fe, usted va a apartar ese tiempo, 1 hora a la semana, de 7 a 8, para reunirse con un vecino, con alguien que está por ahí cerquita, un hermano que está por ahí cerquita, y diga, venga hermano, vamos a unirnos a orar. ¿Y qué va a hacer? Vamos a orar por nuestra familia aquí, los que no tienen a Cristo, que se convierta, que el Señor los guarde. Vamos a orar por protección para nuestra casa, para nuestros hijos. Ahí van a salir todas las peticiones de la casa. Pero también vamos a orar por la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Vamos a orar por el impacto que debe tener la iglesia, porque a veces usted dice, ay, la iglesia deberíamos hacer esto. Ay, la iglesia, ¿por qué no hace esto? Ay, en la iglesia no se hace eso. Bueno, ¿y quién es la iglesia? Dígame, ¿quién es la iglesia? Respóndame fuerte. Nosotros somos la iglesia. Pero necesitamos estar llenos de Dios, ser direccionados por el Señor para hacer la obra de Dios. Entonces, ¿puede usted orar por su familia? Pregunto, ¿puede usted orar por su familia o no? ¿Sacaría usted 1 hora a la semana para orar por su familia, sí o no? ¿O no tiene tiempo? ¿Sacaría usted 1 horita dentro de esa misma horita a orar por la iglesia, por nuestros hermanos? ¿Oraría usted por esta ciudad? ¿Cree usted que esta ciudad necesita oración? Dígame, ¿necesita o no necesita oración? Y no solamente la ciudad, el mismo Colombia. Mire toda la locura que está pasando últimamente, y donde la voz profética de la iglesia levantarse contra toda la locura que se levante por allí. Ahora, la pregunta es, ¿necesitamos clamar que Dios tenga misericordia de nosotros, de esta ciudad, de nuestra familia? ¿Sí o no lo necesitamos? Levántese por la fe. Entonces, que se diga, por la fe, la historia de la iglesia todavía no se ha terminado. Y que se escriba, por la fe la iglesia Nueva Jerusalén se levantó a orar y ayunar, siendo advertido de cosas que no se veían, pero ellos por la fe oraron, clamaron a Dios por su vida, por su familia, por la iglesia, y que el Señor nos guarde, nos libre, o que el Señor haga lo que tenga que hacer a través de nosotros. No espere cuando ya estemos desesperados, entonces queremos todo, hacerlo todo en un momento. Vamos a actuar por la fe. Desde el versículo 8 hasta el 19 nos habla de la fe de los patriarcas, su peregrinaje y promesa. Los patriarcas bíblicos tuvieron una fe desafiante. Y del versículo 8 nos habla de ese primer patriarca. ¿Quién es? Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Cómo se manifestó la fe de Abraham? Dice el escritor de Hebreos, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde qué iba. Dios se aparece un día y le dice, Abraham, necesito que te vayas de aquí donde tú vives, con tu familia, vete de tu tierra, vete de tu familia. ¿A dónde, Señor? A la tierra que te voy a mostrar. Allá. Y voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir, vas a ser de bendición.
Listo, bien, amén, gracias Señor. Pero ¿para dónde, Señor? Para donde yo te diga. Entonces imagínese, yo me imagino a Abraham diciéndole a la esposa Sara: sabe, a mí Dios me está diciendo que me vaya de aquí. Pero si nosotros estamos bien, nos está yendo bien, estamos prosperando, nos va bien, tenemos trabajo, nuestra familia está bien. No, pero Dios me dice que me vaya. Ya. ¿Dios te habló? Sí, Dios me habló. ¿Y te dijo para dónde? No. Pero tenemos que irnos. De pronto Sara le creyó, pero después le va a decir al papá, a la familia: me voy. ¿Para dónde te vas? Para donde el Señor me diga. Y todavía obedecer eso. Entonces, empacar sus cosas. ¿A dónde vas, Abraham? A donde el Señor me muestre. Y dice que salió sin saber a dónde iba, pero cuando él salió, Dios le mostró la tierra donde debía llegar. Porque Dios muchas veces no nos da todo el mapa, sino que cuando vamos dando un paso de fe y de obediencia, Dios nos va mostrando el siguiente paso a seguir. Hay personas que no avanzan porque, ¿y cómo será? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y yo no entiendo eso. Hasta que Dios, dice gente, hasta que Dios no me hable aquí al oído y me diga dónde voy a ir, no me muevo. Si Dios te habló, obedece. Y eso hizo Abraham. Salió sin saber a dónde iba. Y el versículo 9 que dice: ¿a dónde habitó? Como un extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. ¿Y moraba dónde? En tienda, no hizo casa. Con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque Abraham, mire lo que dice aquí, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es interesante que el texto dice que él habitaba en tienda, o sea, no hizo una casa, no hizo un cimiento. La tienda se puede mover en cualquier momento, pero él esperaba una ciudad cuyo fundamento y constructor es Dios. Algo inamovible, porque cuando Dios te da una promesa, eso no cambia, eso permanece y Dios lo cumple. Entonces Abraham obedeció, entró en la tierra que Dios le dijo que le iba a dar, pero vivió como un peregrino y extranjero. Pero también vemos la fe de una mujer. Hasta aquí la fe de un hombre, pero aquí vemos la fe de una mujer. En el caso de Abraham, él es modelo de obediencia ciega, porque salió sin saber a dónde iba. Y el clímax de la fe de Abraham fue cuando le creyó a Dios, cuando Dios le dijo a Abraham: sacrifícame a tu hijo Isaac, el que amas. Y él obedeció, creyendo que Dios era poderoso para resucitarle de entre los muertos. La fe de Abraham no se fijó en la dificultad, sino en la fidelidad de aquel que le prometió. Pero pasemos a Sara. La fe de Sara es la fe que vence la imposibilidad biológica. Sara estaba imposibilitada biológicamente, pero ¿qué hizo por la fe? ¿Qué dice el texto? Versículo 11. Sara era ¿qué? O sea, yo no sé cuál era el apellido de Sara, pero se lo cambiaron. Sara, la estéril. A Sara, la estéril. Sara, la estéril. Sara, la estéril. Lo había intentado muchas veces, no se pudo. Quizás hizo algunos tratamientos médicos de aquel tiempo, pero no se dio. Sara, la estéril. Pero dice que Sara, la estéril, recibió fuerza para concebir, o sea, ya no tenía fuerza, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué sucedió eso en Sara? ¿Qué dice el texto bíblico? Creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Qué puede cambiar la situación en tu vida?
cuando tú comienzas a creer que Dios es fiel para cumplir lo que Él te ha prometido. Aunque Sara al principio le dio risa a la cosa. El otro año, dijo el ángel, vas a tener un hijo. Sara dijo, un hijo a esta edad. Y ya se le había ido el periodo menstrual. O sea, era imposible. Así que cuando le dieron la noticia, a Sara le dio risa. Yo le pregunto, ¿alguna vez Dios te ha dado una promesa que a ti te ha dado risa? O sea, te ha dado risa no porque sea gracioso, sino porque usted dice eso no se puede dar. Como imposible, ¿no? La hermana que ya se ha resignado dice, no, yo voy a terminar ya aquí sola. Y el Señor le dice, el otro año te vas a casar. Yo a casar. Mira, más de una se está riendo. O el hermano. O sea, cosas así, ¿no? Que te dice, yo. ¿Cierto, hermana Ofelia? ¿Por qué se ríe? Entonces, Dios te puede decir cosas que dan risa, pero después de eso, ella creyó. ¿Usted cree que Dios es fiel para cumplir su palabra? Que si te dice algo, Dios lo va a cumplir. ¿Cree o no cree? Eso es lo que va a permitir que se cambie el nombre que el mundo, que la sociedad, que tu familia te haya puesto. Y Dios cambió de Sara la estéril a Sara la del milagro. Sara la que creyó por fe. Sara era la que no podía dar a luz, ahora es madre de naciones. ¿Cómo Dios cambia las cosas? ¿Cómo Dios cambia los nombres? Así que si te marcaron con algún nombre, un sobrenombre, si te conocen por algo malo que tú hiciste y ese ha sido tu fama toda tu vida, tienes esperanza si le crees a Dios y si crees a sus promesas y a su palabra. Tiene esperanza en el Señor. Y puedes recibir fuerza si no tienes. Y el versículo 12 dice, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces, hasta aquí vemos ejemplo de alguien que creyó a Dios, alguien que salió sin saber a dónde iba, alguien que creyó al Señor en medio de la imposibilidad biológica, pero también nos habla de Isaac, Jacob y José. La fe y Isaac, Jacob y José tiene que ver con esa fe que mira hacia el futuro, que mira más allá del día de hoy. Y dice el escritor que todos murieron sin ver la promesa cumplida, pero bendijeron a la siguiente generación convencidos de que Dios cumplirá. En el caso de José, que pidió que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida, tuvo una visión de largo plazo. Isaac recibió la promesa de su padre, pero Isaac también bendijo a su hijo, y Jacob bendijo a sus 12 hijos, creyendo de que Dios iba a ser una nación grande de ellos. Y luego José también bendice a sus hijos, pero él, confiando en la promesa de Dios, dijo, estamos en Egipto, pero yo sé que Dios nos va a sacar de aquí porque hay una tierra, hay una promesa de una tierra que viene para nosotros. Y cuando Dios nos saque de aquí de Egipto, mis huesos no lo vayan a dejar en Egipto. Ustedes me sacan de aquí. ¿Por qué? Él no iba a entrar en vida, pero dice, pero mis huesos van a entrar a la tierra prometida. ¿Cómo creyó José de que Dios iba a cumplir eso? Y está dando instrucciones que después de muerto. Como si usted dice, yo me voy a morir, pero a mí Dios me prometió el estadio ese. Y cuando ya ustedes tengan el estadio ese, me sacan de allá donde está y me traen acá. Algo así. ¿Puede usted creer que aún después de muerto Dios va a cumplir las promesas que Él ha hecho a su casa, a su familia, a sus hijos, a sus nietos? ¿Usted puede creer eso?
Si usted cree eso, entonces usted va a hablarle a su familia y le va a hablar con una visión a largo plazo. Usted va a trascender en medio de su familia y su familia va a guardar ese legado porque usted le ha creído al Señor. Yo creo que muchos de los que estamos hoy sirviéndole al Señor somos parte de un legado de alguien que creyó por nosotros y dijo: le vas a servir al Señor. Y quizá usted era rebelde, no quería saber nada del evangelio, no le gustaba nada, pero alguien le dijo: vas a servir al Señor. Y hoy usted está aquí sirviéndole al Señor porque alguien creyó esperanza contra esperanza. Y si ellos creyeron por usted, usted siga creyendo de que su familia, sus hijos le van a servir al Señor. Yo no sé cuál sea su fe, pero debe tener una fe que trasciende. Entonces esta sección del versículo 8 al 22 trata de una fe que espera, una fe que espera y que se entrega. Pero también encontramos del versículo 23 al 29 fe en la liberación. ¿Cuántos creen que Dios puede liberar aún en este tiempo? Fe para adorar, fe para caminar y fe para trabajar, pero también fe para esperar en la promesa del Señor, pero también una fe que nos lleva a creer en la liberación. Versículo 23. Nos habla de este personaje que se llama ¿cómo? Moisés. Moisés, cuando nació, nos dice que fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Y por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y por la fe que hizo Moisés, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. ¿Cómo se sostuvo? Como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe Moisés, ¿qué hizo? El versículo 29, pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces Moisés, una vida de fe. Había un decreto que si nacía niño moría, si nacía niña vivía. Pero cuando Moisés nace, la partera y la familia deciden guardarlo pese al decreto del rey que le podía costar la vida a ellos. Pero lo guardaron, lo escondieron por 3 meses. Después fue llevado a la casa del faraón, fue criado como hijo de la hija del faraón. Pero estando ya en esa condición por la fe, él deja todo eso que tenía en Egipto y prefiere identificarse con el pueblo de Dios, que en ese momento que era el pueblo de Dios eran esclavos. Después, queriendo hacer algo, viene y se le pasa la mano y mató a uno y le tocó irse. Pero dice que se mantuvo como viendo al invisible. Después Dios lo llama a rescatar al pueblo y por la fe él viene pese a las dudas, interrogantes que tenía. Pero cuando está en esa condición obedeciéndole a Dios, resalta el escritor Hebreos, un día Moisés le dijo al pueblo: maten un cabrito, tomen la sangre y colóquenla en los dinteles de su casa, porque va a pasar el ángel de la muerte, y donde esté la mancha de la sangre no va a haber muerte, sino el que no lo tenga va a haber muerte. Y lo hizo por la fe. Y el pueblo que siguió el mandato de Dios a través de Moisés lo hicieron por la fe, y Dios los libró de ese castigo. Pero cuando estaban saliendo y ya venía en el tiempo la liberación, Faraón se rebela y quiere volver a recapturarlos otra vez, y lo que tiene enfrente es el mar. Pero por la fe
Moisés tomó la vara, ordenó que el mar se abriera y ellos pasaron por tierra seca en medio del mar. Y cuando los otros quisieron hacer lo mismo, ahí murieron ahogados, porque Dios respalda a aquel que cree a su palabra. Por la fe. Por la fe. Entonces, ¿qué si todos ellos Dios los respaldó por la fe? ¿Qué no puede hacer Dios contigo? Hasta aquí yo no sé si usted se identifica con alguno de estos personajes. Moisés, un hombre que se movió por fe. Pero también quiero hablarle de otra fe, la fe en la conquista y el conflicto. Del versículo 30 al 38. No estoy leyendo todo para que el tiempo nos alcance. Versículo 30 al 38. Aquí vemos que la fe es diversa. A veces el triunfo visible y otras es resistencia dolorosa. A veces es triunfo, pero a veces es una resistencia dolorosa. Vamos a ver qué pasa en la conquista, especialmente en los tiempos de los jueces. Usted lo puede leer en el tiempo de los jueces, el versículo 30 del capítulo 11. Por la fe, ¿qué pasó aquí? Cayeron los muros de Jericó. Después de rodearlos, ¿cuántos días? 7 días. ¿Qué tenía que ver eso, tumbar una muralla, con rodearlos 7 días? Pero eso pasó por la ¿qué? Por la fe. Por la fe pueden caer los muros. ¿Cuántos creen eso? Por la fe no se queda allí. Rahab, la prostituta, que es lo que se traduce ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías. Imagine eso. Ese fue en el tiempo de los jueces, cuando precisamente iban a caer los muros y llegan los espías y llegan a un prostíbulo, y la jefe del prostíbulo se llamaba Rahab. Pero ahí era donde se conocían todas las noticias de lo que estaba pasando. Y cuando ella los vio, dijo: estos son hebreos. Y ella dice: yo sé lo que ha hecho su Dios, de lo que hizo de aquel lado del Jordán, de lo que pasó con los egipcios, de cómo se abrió el mar. La fama del Señor había llegado hasta allá. Y dice: aquí el pueblo está temblando. Y sé que Dios le va a entregar esta tierra, pero tengan misericordia de mí, de mi familia. Y entonces los vinieron buscando, unos espías tan raros, llegaron y ya los tenía identificados. Y ella los escondió. Ella los cubrió allí y no los delató, con el único compromiso de que ellos tuvieran misericordia de ella y de su casa. Y estos dos hombres hacen un voto, hacen una promesa a esta mujer y le dice: esta ciudad va a caer, Dios nos la va a entregar, pero si tú estás aquí en este lugar, tú y los de tu casa, vamos a tener misericordia. Y ellos le comentan ese compromiso a Josué, y efectivamente los muros de la ciudad cayeron, pero esta casa se sostuvo porque la sostuvo el Todopoderoso, porque Dios es un Dios que puede sostener. Aquí dice los desobedientes, pero uno diría: bueno, si los demás de Jericó fueron castigados, ¿cómo que una mujer prostituta es perdonada? Ella y su casa. ¿Qué fue lo que tuvo Rahab que no tuvieron los demás? ¿Qué fue lo que tuvo? Dígamelo fuerte. Tuvo fe. Fe. Estaba convencida. Había escuchado, a ella no le habían predicado, ella había escuchado de todo lo que Dios estaba haciendo. Y hay gente que escucha los testimonios de lo que Dios está haciendo y cree. Ella creyó y vio la gloria del Señor. Y no solamente pasa eso con Rahab, sino que ella es incluida. Luego se casa con un hombre de Israel y ella es incluida en la línea genealógica de donde nace Jesucristo. Porque nada es imposible para Dios. Y si Rahab la prostituta tuvo una oportunidad
para creerle a Dios, para servirle a Dios y pertenecer a una familia santa como la del Mesías, entonces tú puedes tener fe que el Señor te puede santificar y perdonar todos tus pecados sin importar lo que haya pasado en tu vida anterior. Si crees, verás la gloria del Señor. Dale ese aplauso al Señor. Todo esto se logró, ¿por qué? ¿Por qué se logró? Dígamelo fuerte, ¿por qué? Por fe. ¿Y qué más digo? Dice el escritor Hebreos, versículo 32. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barat, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. ¿Quién tapó boca de leones? Daniel. Muy bien, hay gente que lee su Biblia. Apagaron fuego impetuoso. ¿Quién apagaron fuego impetuoso por la fe? ¿Cómo? Tiene que leerse entonces Jueces. Y también nos habla de la historia de Daniel. Recuerda que hubieron 3 muchachos que echaron en un horno de fuego ardiendo. ¿Quiénes son? Los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Entonces mire todas las hazañas que se hicieron por la fe. David venció a un gigante. Uno de los valientes de David se paró en un terreno lleno de lentejas y defendió ese terreno, y creo que, si no estoy mal, mató como a 1000 hombres. Uno solo, por la fe. Hicieron proezas. Dios lo respaldó. O sea, un respaldo de Dios y unas victorias impresionantes. Todo por la ¿qué? Por la fe en la palabra del Señor. Pero escuche esto. Yo no sé si hasta aquí usted se ha identificado con algún personaje bíblico, pero dice el versículo 35: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Quién recibió personas que habían muerto que luego fueron resucitadas en la Biblia? ¿Quién? ¿Cómo? Marta y María, la resurrección de Lázaro. Muy bien, ¿quién más? Dígame fuerte, ¿quién? Si dice las mujeres, ¿qué mujeres? Marta, María. Recuerde aquel muchacho, hijo de una mujer de Sunén, que el profeta le dio una palabra, que no tenía hijo, y tuvo un hijo, y después que el hijo creció, se murió. Ella fue a buscar al profeta y le dijo: yo no te pedí hijo, mira, me da hijo, ahora se lo van a llevar, no, si no. Y vino el profeta y recibió a su hijo en resurrección. Una vez Jesús iba entrando a una ciudad y venía una procesión, la ciudad de Naín, y se encontró que venía una mujer llorando, que iba enterrando, que era viuda, iba enterrando a su único hijo. Y Jesús se detuvo, tocó el féretro y el hijo fue resucitado. Estas mujeres, dolidas por la partida de un hijo, de un ser querido, de un hermano, clamaron y sus muertos le fueron devueltos. O sea, la fe que resucita muertos. Pero el texto no se queda ahí, ¿verdad? Quiero que me sigan en el versículo 35. Mas otros fueron ¿qué? Léamelo usted. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Estas mujeres recibieron a sus muertos de regreso,
pero otros fueron atormentados. No aceptaron el rescate, o sea, no se les resucitó sus muertos en ese momento, sino que aún esperan una mejor resurrección. Ahora, esto ya está sonando raro, ¿no? Fe, fueron atormentados y no recibieron en resurrección a sus muertos, pero esta fe les basta, es suficiente para creer que viene una mejor resurrección. ¿Cuántos creen que viene una mejor resurrección? Porque todos estos que fueron resucitados volvieron a morir. Pero la mejor resurrección es aquella que tú resucitas para nunca más morir. Entonces, ahora aquí está cogiendo forma esto. Versículo 36. ¿Cómo dice? ¿Qué fue lo que experimentaron? ¿Está leyendo bien o no? Vituperios, azotes, prisiones, cárceles. Vamos a seguir leyendo. Otros fueron ¿qué? Apedreados. Y otros fueron ¿qué? Aserrados. ¿Usted sabía eso? Que hubieron hombres de Dios que fueron aserrados. Nosotros escuchamos en la violencia acá en Colombia que especialmente grupos paramilitares cogían sierras y partían a sus víctimas, ¿verdad? Eran aserrados o eran desmembrados. Crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? Se les dice. La historia dice que un profeta de Dios, el profeta Isaías, murió aserrado. Al parecer las imágenes muestran como que le toman de las piernas y una sierra no era sierra eléctrica, sino que uno de allá de este lado y otro de este lado, y comenzaban fum, fum. Y ser aserrado, muerto, vaya y venga, pero vivo. Entonces alguien podía preguntarse, ¿y dónde estaba Dios? ¿Dónde está el Dios que tapa boca de leones? ¿Dónde está el Dios que vence gigantes? ¿Dónde está el Dios que sus ángeles protegen? ¿Dónde está Dios ahí? ¿Era que ellos no tenían fe? Pregunto, ellos no tenían fe como los otros que se pararon y defendieron el ejército, defendieron una ciudad. ¿Será que es que estos hombres no tuvieron fe, que terminaron siendo atormentados, afligidos y hasta cerrados en cárceles? ¿Será que Dios no podía librarlos de la cárcel? ¿Qué pasó con la fe de ellos? ¿No tenían? Y vamos a seguir leyendo porque esto sigue bueno. Dice, aserrados, puestos a prueba. ¿Qué más dice su Biblia? Muertos a filo de espada. ¿Por qué Dios no lo libró de la espada? Sino que fueron muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Está describiendo a Juan el Bautista, ¿verdad? Interesante, dice pobres. Por eso ahí la teología de la prosperidad no cala. Porque la teología de la prosperidad te dice que si tú no eres próspero, no estás con Dios, Dios no está contigo, no tienes la bendición de Dios. Estos eran pobres, pero eran pobres por las cosas que no le faltaba materialmente, pero nunca fueron pobres de fe, porque siempre creyeron en el Señor y permanecieron creyendo a pesar de su pobreza, de su necesidad, de su tormento, a pesar del filo de la espada, a pesar de ser atormentado, azotado, metido en una cárcel. Nunca le pudieron quitar su fe en aquel que todo lo puede. ¿Me está comprendiendo? La fe no es solamente cuando tú haces proezas, no es solamente cuando tú ves milagros en cualquier área de tu vida, que Dios te sana, que Dios te da un empleo, que Dios te da una casa, un vehículo, que Dios te da un hijo. Eso no es solamente la fe, porque usted podría decir, y los demás entonces no tienen fe. Pues estos hombres y mujeres de Dios tuvieron fe, una fe
que ni las cosas que ellos necesitaban o pedían, aunque se les privó de ese privilegio, nunca perdieron su fe, nunca renegaron. Este es otro nivel de fe. Esa fe sufrida. Porque a veces creemos que, ay Señor, ¿y qué será que pasa conmigo? Te estoy pidiendo un trabajo y no me sale, no se me da, y se para uno al lado tuyo. Yo doy gracias a Dios porque estaba buscando un trabajo y ahora tengo 3 trabajos para la gloria de Dios. Y tú dices, ay, entonces, ¿y conmigo qué pasó? Tú estás orándole al Señor que Dios te sane, que tienes un dolor del lado derecho en tu estómago, y de pronto estás orando y no se da, y de pronto se para alguien y dice, a mí me dolía el lado derecho, el lado izquierdo, la cabeza, la pierna, los codos, todo me dolía, y el Señor me ha sanado. Y dice, Señor, y el mío no solamente es del lado derecho. Usted puede decir, como me dijo una hermana, estaba así cansada, dijo, pastor, es que Dios tiene su gente. Él a mí no me oye. Eso no es para mí. Y creemos que si sufrimos, creemos que caminar por fe es que el sufrimiento nunca nos va a tocar. Llega un momento en que tú sufres porque cometes errores en la vida y tú dices, esto me está pasando por mis decisiones. Pero hay momentos en que tú comienzas a caminar con Dios, a alinear tu vida en obediencia al Señor, a decirle sí a lo que Dios dice, y te pasan pruebas. Te vienen tribulaciones. Lo que no te pasó cuando estabas en desobediencia te comienza a pasar cuando estás en obediencia. Y muchos dicen, Dios mío, ¿qué pasó? No entiendo. Pues entonces tu fe está siendo probada, porque es aquella fe que cree en Dios, aunque lo que esté pasando no tenga lógica, no tenga sentido para ti. Tú dices, yo no entiendo, pero sigo creyendo que Dios es fiel para cumplir su palabra y para cumplir su promesa. No eres menos que aquel que Dios le respondió. Dios está probando tu fe. Entonces, por eso le decía, yo no sé si usted se identifica con David, Gedeón, Jefté, Sansón, pero aquellas mujeres que recibieron a los muertos, pero hubieron mujeres que no recibieron a los muertos. Hombres de Dios azotados, hombres de Dios muertos a filo de espada, hombres de Dios cubiertos de pieles de oveja, de cabra, angustiados, maltratados, asesinados, de los cuales el mundo no era digno. Erraban por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Hace un año y algo, una familia de nuestra misión, unos pastores, el pastor Lora y su familia, los 4 asesinados, y no habían salido de un burdel, no habían salido de una fiesta, habían salido de un culto. Y se sientan a comer en un restaurante y vilmente son asesinados. Las noticias lo cubrieron todo. Las especulaciones comenzaron a salir. ¿Qué habrá hecho este pastor para merecer semejante muerte? Y no solamente él, sino acabarlos a todos. ¿Cuántos de ustedes se preguntaron qué habrá pasado? Otros dirían, bueno, y el ángel de Jehová que estaba de vacaciones, que no los guardó. ¿Dónde estaba Dios? Otros podían decir, sería que estaban en pecado. Otros decían, cuando esto pasa, por algo será. La ley de causa y efecto, alguna cosa tuvo que pasar. Comenzaron a vincularlos con la mafia, a mirar con quién tenía nexos, a mirar todo lo que pasaba en Aguachica, todo lo de los grupos paramilitares, todo, y comenzaron las investigaciones y las redes sociales a llenarse de comentarios y todos querían saber qué había pasado.
Y no faltó el religioso que se paró, que tomó, aprovechando el dolor y que la gente estaba consternada por la noticia, y comenzaron a decir y hablar y a decir: esto está pasando por esto, porque no aceptaban. Yo creo que fue una de República Dominicana que estaba hablando y diciendo que si eso pasó era por algo, o sea, algo había hecho. Porque en su lógica cristiana no cabía de que esto podía pasar. Pero quien tiene esa lógica no ha leído, no ha estudiado Hebreos capítulo 11, donde dice que los hombres de Dios, muchos de ellos taparon boca de leones, fueron impetuosos, muchos de ellos recibieron a sus muertos, pero también dice que muchos fueron asesinados, aserrados, maltratados, metidos en la cárcel. Pero sabe, a Marlon y su familia le pudieron quitar la vida ese día, pero nunca le pudieron quitar la fe que él y su familia tenía puesto en el Dios de la vida, en el Dios todopoderoso. Y aunque esté muerto, su fe sigue hablando hoy. ¿Cuántos pastores no han asesinado después de eso? Y uno podía decir, alguien puede decir: que estará pasando con los pastores? Andan como medio raro, como en pecado. Porque la lógica es, si el hermano le está pasando algo, como que andará, hermano, te falta oración y ayuno. Claro, lo primero que yo tengo que hacer si veo que algo está pasando es revisarme a mí mismo y decir: Señor, ¿qué pasa? Y ponerme a cuentas con Dios. Pero llega un momento que tú te pones a cuenta con Dios y comienzas a pasar por pruebas. Y yo se lo puedo testificar, porque cuando uno está pasando por pruebas, además, ¿qué estará pasando con el hermano? Cuando no es una cosa, es la otra. Algo tiene que estar pasando. Y comenzamos a buscar la lógica esa. No siempre lo que te está pasando es causa-efecto. Porque cuando Job, que era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, le vinieron las calamidades, la Biblia no registra ningún pecado, sino que era una prueba que estaba pasando. Era una prueba que Dios estaba probando en él su fe y su fidelidad. No todas las pruebas nos vienen por consecuencia del pecado. Hay veces estamos caminando en obediencia y te viene una prueba. Entonces, estimado hermano, los héroes de la fe no solamente apagan fuegos, sino es esa fe que te mantiene aún en medio de tu prueba, en medio del dolor. No debes renunciar. No debes renunciar a Dios. No debes renunciar a tu fe. Recuerdo una vez que estábamos en ese periodo de prueba, y un hermano me dijo: pastor, ¿qué será que le pegó a usted como la Royal? Era porque no salía de una cuando ya estaba en la otra. Enfermedades, persecuciones, toda clase de situaciones difíciles, ataques del enemigo, ataques de hechicería, ataque de la gente, ataque de los falsos hermanos. Una cosa y otra parece que se ponen de acuerdo todos, como un periodo del día malo. Pero sabes, en medio, cuando estés pasando por esa prueba, pídele a Dios fuerza, para en medio de esa prueba tú vas a dar buen testimonio de que le crees a Dios, que aunque estés pasando por prueba, voy a dar testimonio de mi fidelidad. Porque mi testimonio a Dios no depende de lo que Él me dé o me deje de dar, sino de lo que Él hizo por mí. Aquí entramos a una fe madura. ¿Por qué sufren los cristianos? Sufrimos muchas veces, pero eso no significa falta de fe. La tesis del sufrimiento es esa fe que resiste. Y aquí es el punto de quiebre del capítulo. Muchos cristianos creen que la fe solo es para ganar, pero el autor dice que la fe también es para soportar. Le decía al hermano Alejandro Granados, cuando estaba un día antes de morir, allí en su lecho, decía: Alejandro, no tengas miedo, no tengas temor. La enfermedad te ha invadido. Los médicos no dan esperanza, pero hay algo que no te pueden quitar, Alejandro, y es tu fe. No tengas miedo, que Dios está contigo. No tengas miedo, que Dios te está escuchando.
No tengas miedo, que Él va a estar allí contigo. Aunque andes en el valle de la sombra de la muerte, no vas a temer mal alguno, porque Él promete estar contigo. Y el Dios que tú has creído te guiará más allá de la misma muerte. Y Alejandro, que no hablaba, Alejandro, que no decía una palabra y que tenía oxígeno en su boca, hizo su esfuerzo y dijo amén, mientras lágrimas salían de sus ojos. Al día siguiente partió con el Señor. Podemos decir que la fe no triunfó. Es un ejemplo de fe. Aunque fue atacado por un cáncer, una enfermedad que lo invadió y que le dejó poco tiempo de vida, la enfermedad nunca pudo robarle su fe. Y aunque ha muerto físicamente, su fe hoy está testificando a cada uno de nosotros. No importa lo que pases, no importa lo que enfrentes, nunca pierdas tu fe. Cree que Dios puede hacer cosas grandes. Cree que Dios te puede restaurar, y cuando así Dios lo haga, celébralo y dale la gloria a Dios. Pero si pasas por una prueba, por un sufrimiento, no te vuelvas atrás. Recuerda, nosotros no somos los que retroceden, sino de los que perseveran hasta alcanzar la promesa. Que usted no retroceda por ninguna prueba, que usted no se vaya atrás por ninguna niñada, que a veces hasta nos vamos del Señor, de la iglesia, porque no me saludó el hermano, porque el otro me miró mal. Usted no sabe si el hermano llegó con el ojo torcido, entonces no, me está torciendo los ojos, el hermano no lo vio. Y por tonterías así, mucha gente pierde el norte. Imagínense esto: abofeteados, apedreados, encarcelados, sufridos, pero nunca perdieron su fe. No hay razón, no hay excusa para que usted se desvíe del camino del Señor. Gente atormentada, muertos a espada, errantes en el mundo. Tan creyente, estimado hermano, es el que cierra la boca del león, como el que muere siendo devorado por él sin negar a Cristo. La fe es la victoria sobre el mundo, no necesariamente sobre la muerte física. Al final, a manera de conclusión, todos alcanzaron. ¿Qué fue lo que alcanzaron todos? Buen testimonio. Cuando usted se le quita el miedo, usted siempre va a buscar la manera de agradar a Dios. Buen testimonio. Por la fe, aunque no recibieron el cumplimiento final de la promesa, que yo creo que es Cristo, si ellos creyeron con sombras, ¿cuánto más nosotros que tenemos la luz de Cristo? Ellos nos esperaban para que la historia sea completa. Versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Yo me detuve ahí. ¿Qué fue lo que no recibieron? ¿Qué es lo prometido? ¿Qué es lo que ellos esperaban con tantas ansias? Esperaban, y dice el versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y entonces un teólogo llamó a esta galería de los héroes de la fe, héroes del todavía no. De sí, pero todavía no. Porque Dios te da promesas y a veces son inmediatas, pero hay promesas que son todavía no, espera. Ellos esperaban una promesa gloriosa. La fe de los antiguos los pudo sostener con promesas lejanas, pero hoy la iglesia tiene la fe en un Cristo resucitado. Esa fe en este Cristo resucitado debe sostenernos en cualquier prueba presente. Y recuerde el contexto del libro. El escritor está diciendo a algunos hermanos que querían volver atrás, que estaban desanimados, le está diciendo: tenemos un Cristo superior, tenemos un mejor tabernáculo, tenemos un Cristo superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a los profetas.
Tenemos un cordero que fue entregado superior al cordero levítico, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos un mejor sacrificio, tenemos un mejor sumo sacerdote. Por lo tanto, hoy nosotros hemos recibido la promesa de aquel que murió y resucitó y que viene por segunda vez. Y tú y yo somos llamados a permanecer. Permanecer. Si los antiguos creyeron en la promesa, esperanza contra esperanza, ahora nosotros creemos en el Cristo que ya vino, que murió, resucitó, pagó por nuestros pecados, pero también creemos que viene por segunda vez, de aquí a un poquito más, y el que ha de venir, vendrá, no tardará. No retrocedas. Póngase de pie. Si usted quizás le ha preguntado al Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Que usted dice, soy un cristiano como medio raro, todos dan testimonio de cosas y a mí no me pasa nada de eso. No, creo que Hebreos capítulo 11 nos cubre a todos. Hay momentos de victoria, de gloria. Yo he visto a Dios sanar, levantar los enfermos, orar por una persona de mucha edad y la bauticé pensando que se iba a morir y demoró como 8 años más. Pero he ido y orado por otros que se van, el Señor se los lleva. Le he pedido a Dios que haga milagros y Dios lo ha hecho. Le he pedido a Dios que levante personas y Dios lo ha hecho. Pero también muchas veces Dios me ha dicho que no y Dios se los ha llevado. He pedido a Dios que sane y Dios sana, pero a veces Dios no sana a la persona. He pedido a Dios que provea y ha provisto, pero hay momentos en que Él no provee inmediatamente, sino que nos ayuda a depender de Él. O sea, cualquier circunstancia en tu vida, nunca pierdas la fe en el Señor. Nosotros no somos de los que retroceden. Adora al Señor allí. Adórale dándole la honra y diciéndole: Señor, ayúdame a dar buen testimonio, a no retroceder, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos inspiras, nos ayudas, nos fortaleces, nos das fuerza en medio de debilidad. Y yo no sé cuál sea la circunstancia de cada uno de los presentes hoy, Señor, o los que nos ven por las redes sociales, pero sí sé que tú eres el Dios de cerca, de lejos, el Dios que sana, que levanta, y el Dios que da fortaleza y consuelo para los que mueren, el Dios que nos saca de la prueba y el Dios que nos da fe para resistir en medio de la prueba. Nada ni nadie nos va a alejar de las bendiciones del Señor, de las promesas de Dios. Si eres un cristiano que hasta ahora crees que todo en la vida será bendiciones sin nada de problema, quiero que equilibres tu fe, porque Dios sí bendice y lo sigue haciendo, pero Dios también nos permite pruebas, y en medio de esa prueba Dios nos da la fuerza para dar un buen testimonio, que al final de tus días se diga: esta persona, este creyente alcanzó buen testimonio. Y aún después de que tú mueras, la fe que tú tienes hablará. Tus hechos y tus obras de fe serán un ejemplo que Dios utilizará para levantar la fe de otros. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tú y yo todavía estamos en esta carrera, todavía estamos en este camino,
Todavía estamos allí caminando, no hemos terminado nuestra carrera. Quizás mucho camino nos espera. Y con la ayuda del Señor vamos a dar buen testimonio. Con la ayuda del Señor vamos a caminar en obediencia. Con la ayuda del Señor vamos a sacar fuerza en medio de debilidad. Nos podrán quitar algunas cosas, pero nunca nos van a quitar nuestra fe en Jesucristo. Nunca vamos a cambiar nuestra fe en Cristo. Podrás perder algunas cosas, podrás ser señalado. Quizás no te va a tocar una situación difícil como la de estos hombres, pero vas a sufrir el rechazo de algunos de tus amigos, de tus familiares. Vas a ser señalado, criticado. Te van a mirar por tu vida anterior. Quizás para muchos nunca tú vas a cambiar, pero no tengas cuenta de lo que ellos dicen, sino de lo que Dios dice para ti. Te podrán quitar muchas cosas, pero nunca te van a quitar tu fe en Cristo. Nunca te van a hacer doblegar tu convicción. Y el enemigo busca siempre eso, que tú vuelvas atrás, que tú te desanimes, que te quedes en el desánimo, que no te levantes. Pero recuerda, hay gente que retrocede, pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Seguimos adelante. Dios bendice tu iglesia. Bendice y fortalece la vida de cada creyente. Y ayúdanos a caminar contigo, a trabajar contigo. En el nombre de Jesús, a adorar contigo. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, mis estimados hermanos. Que tengan una excelente semana. Pueden saludarse.